Vamos a ver la extracción de aromáticos. Como ya hemos explicado, cuando hablamos de las características de los lubricantes, los aromáticos perjudican el índice de viscosidad, o sea, hacen con que la variación de viscosidad con la temperatura entre, por ejemplo, invierno y verano sea demasiado elevada. Así que hay que sacarlos para que se tenga un lubricante con características más estables. ¿Y cómo se procesa? También es un proceso de separación a través de la utilización de solvente, lo cual en este caso es el furfural, que tiene esa molécula acá y que tiene la característica de ser un solvente para el lubricante y precipitar los núcleos aromáticos. Fíjense que su densidad es de 1.159, o sea, tiene una densidad superior al del agua y también del aceite. Ese es un punto importante que se refleja en el proceso. Bueno, el proceso de extracción de aromáticos con la utilización de furfural pasa primero por el ingreso del aceite básico, pero antes hay que pasar por una desaeradora. ¿Por qué? Porque el furfural con el aire forma componentes no deseables para el proceso. Así que hay que desaerar este aceite antes de ingresarlo acá en la columna. Fíjense que el furfural, por tener una densidad superior, ingresa por la parte superior y circula hacia abajo, mientras el aceite, por ser más liviano que el furfural, circula en sentido contrario hacia arriba. Muy bien. Acá, por la parte superior, tenemos, por lo tanto, la recuperación del solvente y del refinado. Y fíjense que acá hay una distinción entre este proceso y el proceso anterior, que era la desasfaltación. En el proceso anterior, la desasfaltación, el refinado salía por la parte inferior, mientras acá sale por la parte superior. Bueno, eso se debe a la definición. ¿Qué es el extracto? Es siempre la corriente que contiene más solvente y el refinado es la corriente que contiene más producto. Entonces, fíjense que por acá sale una corriente que tiene bastante producto, pero sí que también contiene solvente, lo cual tiene que se recuperar. Mientras por la parte inferior tenemos, por lo tanto, el extracto, que es la corriente más rica en solvente, y lo cual también debe se recuperar en la sección de purificación del solvente. Acá, en la parte superior, el refinado, que todavía contiene el solvente furfural, va a pasar por una rectificación. La rectificación, como ya hemos visto, no es más sino que una circulación en contracorriente con un vapor. Por lo tanto, mientras acá tenemos el furfural seco, que va para la purificación, acá tenemos el furfural húmedo, que también va para la purificación. Y aquí ya tenemos el aceite, sea el Spindle, Neutro, Brightstock, ya sin los aromáticos. En la parte inferior del proceso también tendremos una rectificación del extracto, que es la circulación en contracorriente con vapor para recuperar el furfural húmedo que va para la purificación. Y acá se trae un extracto aromático, o sea, lleno de núcleos aromáticos que tiene aplicación en la industria petroquímica. Pero sí, ¿cómo es el proceso de cada una de esas sesiones? La recuperación del solvente del refinado. Este refinado
tiene que ser calentado en un horno y este horno va para una columna de vaporización que trabaja con vacío parcial. Por el tope sale el furfural seco, todavía no hay agua en ese proceso, vapor, y que va para la purificación. Y acá, por la parte inferior, sale el aceite desaromatizado, pero que todavía contiene un poco del solvente, del furfural. Y este solvente, este furfural residual, se lo va a remover en la columna de rectificación, o sea, con la circulación en contracorriente de vapor, saliendo por la parte superior el furfural húmedo, que va para la purificación, y por la parte inferior, ahí sí ya el aceite, sea ele el Spindle, neutro, Brightstock, ya desaromatizado. En la parte inferior, tenemos, por lo tanto, el extracto, o sea, una corriente rica en solvente, de la cual tenemos que recuperar este solvente. ¿Y cómo se hace esa recuperación? Se lo calienta con intercambiadores, esta corriente va para una columna de flash, donde por el tope sale el furfural vaporizado, pero seco, porque todavía no hay vapor de agua. Y por la parte inferior sale el extracto ya sin el exceso, el excedente de furfural, va para un horno, porque es un producto pesado. De este horno va a una columna de flash, todavía sale acá el furfural en la forma de vapor, y por la parte inferior sale un extracto ya casi sin solvente, pero con un solvente residual, lo cual hay que recuperarlo en la sesión de rectificación, que como siempre es una circulación en contracorriente con vapor, saliendo por la parte superior el furfural húmedo y acá por la parte inferior el extracto aromático, o sea, una corriente rica en núcleos aromáticos que va para la petroquímica. ¿Y cómo se procesa la purificación del solvente? Bueno, este proceso acá es un poco más complejo que la recuperación del solvente, por ejemplo, el propano en la desasfaltación. Vamos a ver en detalle cómo eso se procesa. Bueno, el furfural húmedo ingresa en un tambor que se mantiene a la temperatura de 60 grados. ¿Por qué? Porque el furfural húmedo, o sea, mezclado con agua, en una temperatura superior a 98 grados, forma lo que llamamos una mixtura azeotrópica, o sea, una mixtura que, aunque contenga dos componentes, y que por lo tanto tendría dos temperaturas de evolución, en este caso, en una mixtura azeotrópica, esta mixtura se comporta como si fuera una sustancia única, o sea, con un único punto de ebullición. Por lo tanto, no hay como someterlo a una columna de destilación porque no hay diferentes puntos, diferentes temperaturas de ebullición. Muy bien, pero abajo de 98, en el caso acá a 60, por el fondo se logra extraer una corriente de furfural más agua a 90-10, 90% de furfural, 10% de agua. Esta corriente ingresa en una columna por donde en la parte inferior también ingresa el furfural seco para ayudar en ese proceso y ahí se logra extrair por el tope, por la parte superior, ya una mistura de furfural más agua 75-25 que regresa al tambor. Y de la parte inferior se logra sacar una parte, una fracción de furfural ya sin agua, ya furfural purificado. Pero el proceso, como verán, es un proceso interactivo, porque de la parte superior de este tambor sale acá una corriente de furfural más agua
al revés, o sea, 10% de fulfural más 90% de agua, que ingresa en una rectificadora por la parte inferior, por donde ingresa también vapor, y por el tope sale entonces el fulfural más agua, ya en una proporción distinta, 30% fulfural y 70% de agua, y regresa acá al tambor. Por lo tanto, vemos que el proceso acá es un proceso interactivo. No se logra sacar el fulfural puro, lo máximo que se logra es una solución de 90-10, que va para esta columna, de donde ahí sí se saca el fulfural, pero hay otras corrientes que van siempre retornando a ese tambor para que se pueda sacar esta corriente y a pouco lograr el fulfural. Por lo tanto, es un proceso que siempre está interactuando, siempre regresando acá hasta que se logre la corriente más adecuada para sacar el fulfural ya puro que regresa al proceso. En sequência, veremos el desparafinado com mectolueno ou com MIP, que sempre desparafinado com alguma cetona.